también poníamos el foco en Paraguay, hablando, bueno, proponiendo que sea una moneda de curso ilimitada, la adopción se dispara, el mercado también se dispara en lo que llamamos de año, aunque veamos correcciones en las últimas horas y vamos a analizar todas estas cuestiones de la mano de Belén San José, CEO de Pecunia 256, que está aquí con nosotros una semana más. ¿Qué tal? Muy buenas, Belén. Buenas tardes, ¿qué tal, Sergio? Muy buenas tardes. Pues bueno, con muchos temas, ¿no?, sobre la mesa, muchos temas que debatir. Si te parece, hablamos de lo que para mí, a mi parecer, es la noticia del día. Esto de que Morgan Stanley quiere ofrecer más productos de ETFs de Bitcoin al contado, ¿no? Da muestra, primero, del interés que hay por parte de los inversores y también cómo poco a poco estos grandes bancos, estas grandes instituciones van torciendo la mano, ¿no? Van diciendo, oye, pues esto interesa, igual hay que torcer un poquito y hay que empezar a abrir, ¿no?, a ofrecer un poquito más a los clientes. No sé cómo ves esta noticia. Pues esta noticia muy positiva, obviamente, porque que uno de los 5 mejores bancos de inversión o más grandes del mundo pues abra la mano dice mucho. Y dice mucho en cuanto a que han sido muy reacios ellos y otras instituciones financieras muy potentes. Y estamos viendo cómo abren la mano exactamente, cómo se están claudicando a algo que está, algo que tiene interés, algo que realmente es lo que quiere y necesita el inversor o el público, como lo quiera llamar, pero es que es un activo que está aquí. Antes, hace unos años, esto era negro, oscuro, el diablo horrible. Y poco a poco vamos viendo que no, que se van poniendo más informes de bancos, se va poniendo en más noticias, hay periódicos muy influyentes que tienen el cripto hueco, por así llamarlo, es decir, que Morgan Stanley lo ofrezca me parece coherente con lo que hemos visto, con la aceptación que han tenido los ETFs de BlackRock y de Fidelity y estos anteriores que hemos visto en enero, la aprobación, que sí, que ahora tienen pequeñas pérdidas, bien, son insignificantes en comparación con lo que puede venir si Morgan Stanley da el pistoletazo de salida a otros bancos o a otras instituciones financieras que tengan poder para captar todavía más capital, ¿no?, en el mercado. ¿Y por qué crees que está sucediendo esto, Belén? ¿Crees que es por la presión popular? Un poco lo que decíamos, ¿no?, que los inversores lo demandan, o que también tiene que ver pues con la regulación, ¿no? Vemos, bueno, la aprobación de los ETFs, aquí en Europa el MiCA, iba a decir que está próximo, bueno, en algún momento se adoptará. ¿Por qué crees que tiene que ver? Si crees que es, pues bueno, un mandato de las autoridades que están diciendo a los bancos, oye, hay que ceder un poquito, hay que intentar aceptar Bitcoin o intentar controlar, o es simplemente, bueno, pues que la gente lo demanda tanto que no les queda otra opción. Yo creo personalmente que es que no les queda otra opción, porque no les gusta a ninguno y obviamente han sido reacios y es comerse los sapos que han estado diciendo durante años muchas instituciones. Pero obviamente está aquí, es un mercado que les guste o no les guste, se está moviendo, es un mercado descentralizado, es un mercado en el que no hay una autoridad central que te dice hacia dónde van las cosas, sino que es el propio inversor o las propias poblaciones, por así decirlo, comunidades, las que lo mueven. Y es lo que se está pidiendo, es que hay demanda, es que es lo que quieren, entonces con ellos o sin ellos se va a hacer. Pues es mejor que, supongo que ellos piensan, es mejor que yo también me lleve parte del beneficio, cosa que me parece lícito y normal porque se dedican a esto. Pero sí que es verdad que en la medida que abren o que están haciendo más normal la regulación, o por lo menos una mínima regulación, cada vez se hace más necesaria en el sentido de que, bueno, pues hay gente que sí que es verdad que necesita cierta protección, que este tipo de activo, y muchas veces lo hemos dicho, no es para todo el mundo. Claro. Es mejor que sepas dónde te estás metiendo, que sí que se gana dinero, pero se pierde en igual medida. Entonces es algo que bueno, que sí que yo creo que la regulación es necesaria, que la SEC aprobara es fundamental, que MiCA vaya a salir, no sabemos cuándo, lleva 3 años saliendo, Europa nunca ha sido nunca ha estado a la cabeza regulatoria, pero bueno, saldrá. Yo creo que es necesario, por lo menos un entorno o un contexto conceptual, ¿no?, más que tener todo al dedillo, o sea, algo que te ubique un poco y que te deje un poco más tranquilo. ¿Y aquí en España, Belén, para cuándo? Porque claro, hablamos de Morgan Stanley, ¿no?, de JP Morgan, de BlackRock, de Fidelity, bueno, todas estas grandes empresas que empiezan ya a ofrecer servicios. ¿Crees que en España va a pasar un poquito también por la regulación? Porque claro, preguntas a estos grandes bancos, a Santander, BBVA, parece, bueno, pues que ellos ya empiezan a sacar informes, por cierto, empiezan a sacar estudios, parece, bueno, pues que por lo menos van familiarizándose un poquito, ¿no?, con lo que es Bitcoin y las criptomonedas, pero quizás para ofrecer servicios todavía quedan. Hablabas de que Europa va lento, ¿qué vamos a decir de España, no?
Bueno, España obviamente está esperando, supongo, es lo que me imagino yo, que está esperando a que Europa dé el pistoletazo y que diga, pongo aquí una regulación y vamos bajo este marco todos juntos. Pero en España sí que hay bancos como BBVA o como Santander que tienen productos sobre Bitcoin. Lo que pasa que normalmente están hechos en legislaciones extranjeras como puede ser Suiza, y están dirigidos a inversores institucionales de más de X. Es decir, no está hecho para un inversor minorista, están hechos para determinado tipo de clientes, de sus clientes, que no tienen acceso todos. O sea, es decir, yo tengo una cuenta en BBVA o en Santander y no puedo comprar el ETF aunque lo tenga el banco. Y me consta que tienen equipos trabajando en este tipo de productos, es tanto uno como el otro, y hablo de estos dos porque son los dos más grandes de España, pero hay otros bancos que supongo que estarán en la misma situación, obviamente con menos recursos que Santander y BBVA, pero que yo creo que lo vamos a ver poco a poco, y el goteo es lo que te digo, en cuanto uno salga van a salir todos, como lo hemos visto con los ETFs. En cuanto han dejado, pues se han aprobado 11. En Europa estamos esperando un poco que MiCA hable o que los reguladores hablen para ver para dónde vamos, pero obviamente hay apetito. Y tanto de ellos, que son los que sacan el producto, como de los inversores, yo creo que sí que hay apetito. Estamos hablando mucho de adopción, ¿no? De apetito, de interés por parte de los inversores. ¿Qué te parece si hablamos también de la adopción estatal? Claro, de momento solo tenemos el ejemplo de El Salvador, que esto sí que se adelantaron y mucho, y no les está yendo nada mal, por cierto, pero ha llamado la atención mucho esta noticia de Suiza, ¿no? De que podría añadir Bitcoin a sus reservas nacionales. Por lo menos, bueno, está la propuesta, no tiene por qué aprobarse este año, a lo mejor se aprueba el siguiente, pero es interesante que esté en el debate, ¿no? Que sea una opción, sobre todo, según dicen, bueno, pues estos organizadores, ¿no? Son todos pro Bitcoin, obviamente, que, claro, es un refugio contra la inflación. Teniendo en cuenta cómo está la situación económica, sobre todo en Europa, parece una postura inteligente, ¿no? Más allá de que se vaya a aprobar o no, por lo menos que esté en la mesa de debate, ya me parece un paso muy importante. Sí, la verdad es que sí que lo es, pero es que lo de Suiza, que Suiza lo adopte o no lo adopte, yo personalmente todavía lo veo lejos en cuanto a todo lo que implica, por lo que estamos diciendo. En Suiza están apoyándolo mucho los bitcoiners, es decir, ciertas comunidades muy afines a Bitcoin, que obviamente dicen que va a ganar independencia y se va a acentuar la neutralidad del país. Si hay un país en Europa que parece que lo podría adoptar como reserva de su banco central, bueno, pues no parece descabellado pensar que sería Suiza, que financieramente hablando es muy sofisticado, es el más sofisticado. Entonces, pues bueno, yo personalmente todavía lo veo lejos, y aquí ya podemos hablar de temas políticos, es decir, si estás adoptando Bitcoin, estás descentralizando el modelo económico en el que estamos o hemos sido acostumbrados a vivir, o estamos de los últimos 100 años, como lo quieras ver. El modelo económico tiene que cambiar, porque obviamente Bitcoin y los criptoactivos traen un modelo económico descentralizado. Entonces, que Suiza sea el primero que adopte pues ese riesgo de pérdida de poder, que es lo que estamos viendo, que muchos agentes de la economía financiera pues no han sabido ver o no han querido verlo o han preferido negarse, lo que estábamos comentando en la primera pregunta, pues me cuesta creer que Suiza lo haga como tipo Braveheart, salgo yo solo y voy a por ello. De momento, en el corto plazo, me parece un poco difícil que lo veamos, que Suiza opte como parte de sus reservas en Bitcoin. Claro, es que se hablaba de una bola de nieve, sobre todo a raíz de, bueno, de la aprobación de que Bitcoin sea moneda de curso legal en El Salvador, pero de momento, como tú decías, El Salvador sí que ha ido, Bukele sí que ha ido a la Braveheart, ¿no? Sí que ha sido el primero y parece que no le sigue nadie. No sé dónde ves más opciones. Por ejemplo, se ha hablado también de Paraguay, que han propuesto que sea moneda de curso ilimitada. ¿Pueden ir por ahí los tiros y que Europa termine haciéndolo más tarde? O que lo haga, pues un poco, como dice Suiza, ¿no? Más protegiéndose contra la inflación, añadiéndolo a sus reservas nacionales. ¿Crees? Poco, ¿por dónde crees tú que van a ir los tiros? Y sobre todo, sí hay que poner el foco más ahora mismo en Latinoamérica que en Europa, ¿no? Que parece más complicado. Sí, yo creo que hay que poner más el foco en Latinoamérica, que El Salvador y Paraguay se lo estén planteando, pues me parece hasta normal, porque son economías que no tienen la estabilidad que tiene Suiza, que ya la quisiéramos muchos países desarrollados incluso. Pero Paraguay y El Salvador o Latinoamérica en general son países, o en África hemos visto que hay otros países que lo tienen, sí que es verdad que son países que necesitan cierta estabilidad y que es más estable esto que otra cosa.
Entonces, les ayuda a crecer económicamente un Bitcoin y una economía detrás, pues, de mercado, por así decirlo. Bueno, que es una economía de mercado pura y dura, pero sí que es verdad que aquí pues me cuesta verlo. En los bancos centrales de Europa y de las economías desarrolladas, creo que el siguiente paso puede ser algo digital, pero no tan descentralizado. No sé si... No sé cómo llamarlo, porque no sé hacia dónde, no soy adivina, no tengo la bola de cristal, ojalá la tuviera, pero sí que es verdad que no me parece una solución adoptar el Bitcoin como moneda de curso legal, ni como tenerlo para reservas nacionales. Creo que hay soluciones intermedias que podrían ser mucho más inteligentes para todos los organismos nacionales. Bueno, pues vamos a ver qué sucede con esta adopción estatal. De momento, como decimos, lo de Suiza parece que está un poco en pañales, ¿no? Que está un poco proponiéndose, que ya es interesante y es importante que esté en la mesa de debate, igual que ha sucedido en Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, en las elecciones, con muchos candidatos que hablaban sobre Bitcoin, incluso con Trump cambiando su postura, que, bueno, ya es interesante, ¿no? Ya es importante que estén estos debates. Quiero preguntarte también por Ethereum. Claro, uno de los protagonistas de este año están siendo los ETFs de Bitcoin. El foco estaba puesto también en los ETFs de Ethereum, a ver si se aprobaban este año. Contábamos una noticia de la agencia Reuters que dice que por lo menos el 24-25 de mayo no se va a votar, o sea, no se va directamente ni a plantear. Quiero saber un poco cómo lo ves tú, si crees que es posible que este año se aprueben, si va a pasar un poco como los de Bitcoin, porque claro, decíamos, es que con Bitcoin no les ha quedado otra, ¿no? Al final han tenido que ceder, pero es que Ethereum no tiene ningún precedente como el de Grayscale. Quiero decir, me parece a mí que lo tiene incluso más complicado, ¿no? Sí, en principio obviamente lo tiene más complicado en cuanto a que es un criptoactivo diferente, pero ya han abierto la mano a los criptoactivos, o sea que sí que es verdad que tienen ahí más manga ancha. Lo que pasa que bueno, pues en Bitcoin vimos que lo estuvieron retrasando hasta el final y en Ethereum yo creo que vamos a ver lo mismo, es dar carta blanca a unos productos en los que no confían los reguladores y las organizaciones internacionales. Entonces, obviamente, están chocando todo el rato contra un muro que es el poder, es lo que decide si puedes estar o no estar. Ethereum yo creo que al final obviamente se van a aprobar, como igual que se han aprobado los ETFs de Bitcoin, porque es un producto que tiene demanda y tiene apetito inversor y es un producto que te va a funcionar igual o mejor incluso, no sabemos. Pero sí que es verdad que obviamente habrá que lucharlo y habrá que dejarse la piedra en el camino, como ha pasado con los de Bitcoin, y será una gran noticia que aprueben los de Ethereum también, porque al final no estás centralizando todo el capital en un criptoactivo, estás haciendo que pues todo el ecosistema se fortalezca y que realmente sea mucho más sano. Insisto que de todo el mercado Bitcoin es un medio de pago, pero Ethereum no es medio de pago y te da otras posibilidades y hace otro tipo de cosas, igual que la red de Polygon, igual que la red de Solana, igual que la red de muchas que estamos viendo. Entonces, que abran la mano a más y a todas, pues sería, o a las más importantes, sería, yo creo que hasta sano y saludable para el mercado de criptoactivos. Estabas hablando de centralización, ya que estábamos hablando del mercado, enseguida quiero preguntarte un poco por el top 10, por su evolución histórica, pero hablando de la centralización, hablando de los ETFs, ayer comentábamos en un debate que claro, es que 3/4 partes de los ETFs tienen su custodio en Coinbase. ¿Cómo ves esto? ¿Cómo ves el peligro que esto puede suponer para la industria? Porque, claro, teniendo en cuenta los precedentes que vamos a decir de FTX, casi que mejor ni nombrarlo, pero Binance también ha tenido problemas últimamente, Coinbase incluso fue demandado por la propia SEC. ¿Por qué crees que todos están optando por Coinbase? Incluso, bueno, ETFs que están en Suiza, por ejemplo, se me ocurre que hay como demasiada concentración, ¿no? Bueno, hay concentración porque hay pocos. Si hubiera más, es verdad que se podrían pues diseminar más los custodios. Esto saltó el peligro que tiene un custodio que no esté regulado o que sea totalmente anónimo, saltó la importancia de que esto fuera así, o por lo menos cuando pasó en el 2008 la crisis de Lehman. Claro. Es decir, ahí no se vio quién estaba custodiando, era el mismo quien estaba repartiendo, dando el producto a terceros. Entonces, obviamente se crean unas reglas y unos movimientos de poder bastante duros. Yo creo que realmente la concentración en custodios se da porque hay pocos proveedores de confianza. Coinbase, quieras o no, cotiza en Nasdaq, que es una cosa bastante importante, que es algo que obviamente te da una seguridad.
Binance es el más grande. Binance ha tenido ataques de la SEC porque no está en Estados Unidos y Suiza obviamente es custodia porque tiene todo el derecho del mundo y nos ha demostrado millones de veces que Suiza puede custodiar este tipo de cosas y otro tipo de cosas. O sea, yo creo que en la medida que vaya habiendo más producto habrá más diversificación porque es muy malo que esté 3/4 partes de los ETFs custodiados en un proveedor. Pero tanto de esto como si fueran fondos de inversión es malo, no es sano para la industria. Luego esto también se tiene que ver que hay que abrir la mano también para que esto no suceda. Bueno, de momento estamos en los inicios, ¿no? También de los ETFs, como bien decías, hay poquitos, pero bueno, pues está bien ir teniendo en cuenta estas cuestiones, sobre todo para proteger al sector, ¿no? Que es lo importante. Hablando del sector, quiero preguntarte un poco por la evolución del top 10. Hablamos mucho de cómo en Pecunia 256 diversificáis, ¿no? No solo se mira a Bitcoin, Ethereum, aunque hay varios fondos, ¿no? Hay varias opciones de inversión. Cuéntanos un poquito cómo ha sido la evolución del top 10 y, por ejemplo, en el caso de que se sacara un ETF del top 10, ¿qué rendimiento tendría? Si sería mejor, por ejemplo, que apostar solo a Bitcoin o solo a Ethereum. Pues sí, obviamente sería bastante mejor. Tenemos pues todo el histórico que hemos construido en Pecunia 256 con cada día los rendimientos que ha tenido en los 10 mejores activos capitalizados. Los podemos ver aquí en la evolución diaria histórica. Obviamente el gap que hay, la línea naranja es Bitcoin por sí solo. Hablamos de ETFs de Bitcoin, de ETFs de Ethereum, pero obviamente la diversificación y lo que te da una cesta de criptoactivos no te lo va a dar uno solo. Porque además en el top 10 se están metiendo coins que muchas veces están subiendo muchísimo exponencialmente por otro tipo de razones por las que no sube Bitcoin. Luego yo creo que para aprovechar todo este tipo de cosas, de noticias o de eventos de mercado, sí que es muy bueno tener un ETF del top 10 que todavía no hay y ni se plantea el mercado. Nosotros lo ofrecemos. Lo que ofrecemos es tener una réplica de esos 10 activos en la misma proporción que el mercado, que se ajustan pues, dependiendo de la volatilidad del mercado, y el resultado es es que es muchísimo más rentable. En el primer gráfico vemos que está metido el 2017, que sí que es verdad que fue un año extremadamente atípico, que no pensamos que se vaya a volver a repetir. Luego el gap es más real si miramos el segundo, que es desde 2018, es decir, hemos quitado el evento súper positivo porque estamos hablando de rentabilidades de 6.000 y de cosas muy, muy gordas que no creemos, insisto, que se vuelva a repetir, pero es un gap considerable y que obviamente a favor del top 10. O sea, donde esté un top 10 equilibrado y que cada día tengas los activos que más capitalizados están, tienes la certeza que siempre vas a tener los que más éxito o sólidos son. Claro. No los que más suben, pero sí los que más sólidos son, que ya estamos hablando de un mercado complicado como para encima meterte en nombres raros. Aquí, por ejemplo, vemos los tres que tenemos. El top 3 que se parece más al rendimiento, obviamente, del Bitcoin, porque tiene más Bitcoin en su composición, pero el top 10 le sigue ganando a los dos. Estos serían los 3 activos más capitalizados, los 5 los 10. Pues aquí ya también un poco depende del riesgo que quiera tener el usuario, obviamente, y la volatilidad que esté dispuesto a aguantar. Pero es que estamos hablando de volatilidades anuales 4% por arriba con el top 10. O sea que sí que es verdad que merece la pena, porque lo estamos viendo en día a día que se comporta mucho mejor. ¿Por dónde está la media, más o menos, de rentabilidad? Claro, siempre se habla de riesgo-beneficio. La rentabilidad Estás hablando, es verdad, de los top, más sólidos, ¿eh? Hay que decirse a los espectadores que es verdad que son quizás los que menos se mueven, pero más o menos, ¿por dónde va la rentabilidad? La rentabilidad anualizada del top 10 desde 2015, que siempre lo vemos, siempre lo digo porque es desde ahí, es del 124% más o menos, 125%. Es mucho. La volatilidad acompaña. Es decir, está cerca del 70% anual, pero la mensual está alrededor de un 20%. Son productos que hay que, pues siempre lo digo, hay que tener estómago. Pero obviamente si lo tienes y te apetece probarlo y te apetece meterte, creo que es la manera. O sea, la gestión pasiva es lo más inteligente, porque al final no estás tomando decisiones o dejándoselas a una persona que pues tiene un mal día o no tiene un mal día, pero que es una gestión activa de
de un mercado que todavía es muy joven, que no tiene unos drivers claros y que es mejor que sea la masa la que te diga dónde meterlo, que es lo que hace exactamente nuestro robot. Pues te van balanceando en tu cartera exactamente la misma proporción de cada activo de los 10 más activos, o sea, más capitalizados. ¿Y cómo funciona? O sea, yo meto el dinero y directamente se... O sea, yo no me tengo que preocupar de nada. No, hay usuarios que se quejan de eso, es que me preocupo poco. Tienes que abrir cuenta en Binance, nosotros sí que operamos a través de API con Binance porque queremos que el control del dinero tenga el usuario. Es importante para nosotros bueno, pues que si es tu dinero tú tengas su control, claro. Y nosotros solo ponemos el software. O sea, somos facilitadores, pero la decisión de abrirte la cuenta en Binance y de meter el dinero en Binance y el proceso, nosotros te ayudamos, obviamente te lo simplificamos y, por supuesto, estamos de soporte, pero es tuyo. Es decir, tú tienes tu dinero en tu banco, no hay otro sitio donde tenerlo porque solo trabajamos con Binance y son quien hace, o sea, con movimientos, ejecuta las operaciones, es como el broker. Sí. Y ahí ya metemos el software a través de API, nos das tu API y metemos el software para que se te rebalance y a partir de ahí ya descansa y nada, a verlo. O no lo veas, porque igual hay veces, hay días que es mejor no mirarlo. Pues nada, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, por mirar a lo que sucede en el mercado cripto y sobre todo explicarnos un poquito qué está sucediendo y hacia dónde va tanto la adopción como, en este caso, por ejemplo, las aprobaciones, las posibles aprobaciones de ETF. Es un placer, como siempre, tenerte por aquí, Belén. Igualmente, Sergio, gracias a vosotros.